Hoy en día, Linux es capaz de ejecutar alrededor del 90% de los juegos modernos. Un avance enorme, considerando que hace unos años era difícil incluso hacer funcionar juegos muy viejos. Era inimaginable jugar un título nuevo con compatibilidad perfecta desde el primer día. Aún así, mucha gente no se pasa a Linux porque algunos juegos con ciertos anti-cheats no funcionan. Muchos dicen que ojalá pronto se resuelva, pero la pregunta es, ¿debería resolverse? Porque, aunque no lo creas, después de escuchar esto, tal vez no quieras que se resuelvan nunca más. Y también voy a darte mi opinión de lo que puede pasar en el futuro y las soluciones reales que existen para arreglar este problema para siempre. Empecemos. En los videojuegos, mucha gente hace trampas. Algunos porque juegan mal, otros porque quieren arruinar la experiencia de otros, y otros simplemente por malicia. Los juegos necesitaban una solución, y apareció la opción perfecta, un anti-cheat, una aplicación que registra tus movimientos de mouse, teclado o joystick, y lo que haces en la computadora mientras el juego está funcionando para asegurarse de que no estés haciendo trampa. En Linux esto suele funcionar bien. De hecho, la mayoría de los anti-cheats ya funcionan. Pero algunos no, y aquí es donde empieza el problema real. Algunos anti-cheats fallan por cosas mínimas, como los de GTA V. Pero otros usan algo mucho más invasivo, Kernel Level Anti-Cheat. ¿Qué es eso? A diferencia de los anti-cheats normales, que solo se ejecutan mientras juegas, los Kernel Level Anti-Cheats entran mucho más profundo en tu sistema. Antes de entender por qué es peligroso, hay algo que debes tener claro, porque aunque suene exagerado, es completamente cierto. Cuando instalas un juego que usa un anti-cheat a nivel kernel, estás instalando un software que funciona igual que un virus. Tiene control total de tu computadora, de tus procesos y de lo que haces. Y también tiene el potencial de romper tu computadora físicamente. Y cuando digo romper, hablo de daño real, no de formatear y reinstalar. Daño que puede dejar tu PC inutilizable. Parece absurdo, pero no lo es. Primero debes entender que es un rootkit. Un rootkit es un tipo de malware que se instala sin que lo notes. Permanece oculto, registrando todo lo que haces, tus contraseñas, tus datos bancarios, tus correos, tu información personal. Y cuando llega el momento, un día te despiertas y tu correo está bloqueado, tu cuenta bancaria está vacía y no tienes idea de lo que pasó. Ahora la segunda parte, la más importante. Imagina cualquier sistema operativo como capas de la Tierra. Cada capa más profunda es más crítica. El punto más profundo y protegido se llama anillo cero. Ahí se manejan procesos fundamentales, control eléctrico, temperatura, manejo de memoria, controladores esenciales. Nada sin absoluta confianza debería ejecutarse ahí. ¿Dónde se ejecutan los Kernel Level Anti-Cheats? Exactamente. En el anillo cero. ¿Y qué significa esto? Significa que le das acceso total no solo a tu sistema operativo, sino también a tus componentes físicos, a una aplicación cuyo único propósito es vigilarte. Una aplicación que, si falla, puede romper tu computadora por completo. Muchos dicen, eso nunca pasa, millones juegan Valorant y no se rompe nada. Pero ya pasó. El caso de CrowdStrike lo demostró. CrowdStrike, un antivirus con componentes a nivel kernel, lanzó una actualización y causó uno de los desastres tecnológicos más grandes de la historia moderna. Millones de computadoras dejaron de funcionar, pantallas azules en todo el mundo. Aeropuertos detenidos. Bancos sin operar. Supermercados sin sistemas. Empresas de todos los rubros paralizadas. Un caos global. Y lo más impresionante es que se evitó de milagro que el daño fuera irreversible. Algunas computadoras pudieron recuperarse horas después cuando se ofreció un workaround temporal, pero ya se habían perdido millones de dólares y varias máquinas quedaron dañadas para siempre. Y eso fue un antivirus, no un anti-cheat creado por una empresa que desarrolla videojuegos. Como si esto fuera poco, juegos como League of Legends y Valorant pertenecen a Tencent, una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Sus anti-cheats están entre los más invasivos de la industria. Si un atacante lograra vulnerarlos, podría tomar control completo de tu computadora sin que lo sepas. Sí, control absoluto.
todo. Sin ninguna protección que puedas detener. Y no es todo. Hace poco se reportó que Battlefield 6 y Valorant tenían conflictos porque ambos anti-cheats intentaban controlar el sistema a nivel kernel al mismo tiempo, interfiriéndose en la lucha por el control de tu computadora. Dos aplicaciones peleando por el dominio total de tu PC. Así de absurdo y peligroso es este nivel de acceso. A pesar de todo esto, puede que digas, a mí no me importa, yo solo quiero jugar. Si se rompe la PC, se rompe. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Por qué en Linux, como SteamOS o Bassite, estos anti-cheats no se usan? La razón es sencilla. Podrían hacerlo. Técnicamente es posible. Valve podría activar el soporte mañana mismo si quisiera. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque lo están evitando a toda costa. Por dos razones fundamentales. Primero, la comunidad de Linux nunca aceptaría algo tan invasivo. Los usuarios de Linux no funcionan igual que los de Windows, muchos vienen precisamente para evitar aplicaciones que piden acceso total sin justificación. Segundo, Linux es de código abierto. Eso es una ventaja enorme para la libertad, pero también para los creadores de trampas. Eso complica aún más la creación de anti-cheats avanzados que no sean un riesgo para el usuario. Entonces, ¿qué podría hacer Valve para resolver esto? Hay opciones malas y opciones buenas. Y todas estas tecnologías existen hoy. Opciones malas. Primera, hacer que solo SteamOS, gracias a su inmutabilidad, sea compatible con estos anti-cheats. Sería el peor escenario, un monopolio dentro del ecosistema Linux. Segunda, permitir que los anti-cheats funcionen como drivers dentro del núcleo, tal como en Windows. Sería igual de invasivo y peligroso, aunque opcional. Tercera, ofrecer un kernel firmado especial para jugar juegos con anti-cheat en cualquier distro. No sería terrible, pero tampoco sería práctico para la mayoría de usuarios. Opciones buenas, presionar a los desarrolladores para que den soporte nativo a Linux. Crear servidores exclusivos para jugadores de Linux, donde los anti-cheats puedan ser más ligeros. Y la mejor solución de todas, los anti-cheats basados en servidores. Nada instalado en tu PC. Todo analizado en el servidor del juego usando detección de patrones, análisis de comportamiento y tecnología avanzada. Este sistema existe. Este sistema funciona. Este sistema es seguro. Valve tendrá que decidir si la solución será universal para cualquier Linux o exclusiva para SteamOS. Hasta ahora, han sido respetuosos del código abierto, así que la comunidad espera que no sigan el camino del monopolio. Mientras tanto, hoy puedes jugar juegos como Valorant o Fortnite en Linux usando Cloud Gaming, GeForce Now, Xbox Cloud, Amazon Luna y otros servicios. Otra opción es instalar Windows en una partición aparte exclusivamente para esos juegos, aislado del resto de tu sistema. Y ahora, sabiendo todo esto, ¿de verdad quieres que estos anti-cheats funcionen en Linux? Porque sí, sería bueno para la compatibilidad, pero si se implementa mal, podría traer riesgos enormes, posibles monopolios y daños reales a tu computadora. ¿Vale la pena arriesgar tu PC por un juego? ¿O es mejor esperar a soluciones modernas, seguras y basadas en servidores? Con la llegada de las STEM Machines, la decisión está cerca. La pregunta no es cuándo se resolverá, sino que estamos dispuestos a sacrificar por un videojuego. Dime qué opinas en los comentarios y si sabías todo esto. Suscríbete y dale like si te gustó. Te saluda Linux para Noobs, y como siempre digo, libertad es poder decidir qué permites y qué no.